Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que quiero hacer es hablar de jugadores en contrato dual, porque es algo de lo que no se habla en general y ya sabéis que aquí a veces me gusta hablar de cosas de nicho, y también porque en unos días llegará la fecha límite de esta temporada para que se garanticen los contratos duales hasta el final del año, por lo que varios de estos jugadores seguramente se vayan a quedar así el resto de la temporada, posiblemente alguno acabe siendo convertido a un contrato regular para poder jugar en playoffs, porque recordemos que los jugadores en contrato dual no pueden jugar con su equipo en playoffs, y eso. Aquí vamos a hablar no de los jugadores más prometedores en contrato dual, hay jugadores que fueron drafteados hace poco, que son jugadores al final que están en proceso de desarrollarse y que podrían llegar a ser buenos, pero no, aquí lo que vamos a mencionar son jugadores que forman parte en ocasiones de la rotación de sus equipos, que están colaborando a ganar partidos y que son al final, a día de hoy, los mejores jugadores en contrato dual. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo si os ha gustado, que me ayudaría muchísimo, y comentadme abajo lo que opinéis y cuál de estos os gusta más. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Esta lista será bastante larga, voy a mencionar 15 nombres, así que intentaré pasar rápido por todos ellos, y mi idea es más o menos mencionarlos de menos a más a nivel de impacto en el juego, y voy a empezar con unas 3 menciones honoríficas de jugadores que realmente no aportan más de 10 minutos de juego por partido a su equipo, pero que están jugando y que, en mi opinión, lo están haciendo bastante bien en ese tiempo limitado que tienen. Y el primero para mí es AJ Green, un novato de los Milwaukee Bucks, es un jugador de 24 años de edad, uno de esos jugadores que se pasó mucho tiempo en la universidad, que al principio de la temporada no jugaba, pero a día de hoy es un escolta, tirador de 3 básicamente, es un especialista, pero está aportando minutos para Milwaukee, sobre todo teniendo en cuenta los problemas de salud que tienen y que la rotación está bastante escueta, y está siendo mejor que Sandro Mamukelashvili, por ejemplo, el otro jugador en contrato dual de los Bucks, porque aporta tiro de 3 consistente de verdad, está tirando como un 42%, justo a fecha de grabación de esto acaba de tener un partido de 14 puntos y es un jugador posiblemente de la NBA. Pasamos ahora a un guard también, en este caso un base, el más pequeño de esta lista, y ese es McKinley Wright, cuarto jugador de los Dallas Mavericks. El año pasado estaba en contrato dual con los Timberwolves, y McKinley Wright se ha ganado en ocasiones la posibilidad de jugar gracias a su defensa. Es muy pequeño, es verdad, pero es muy ancho de hombros, ya se le ven las fotos, corpulento, y un jugador con buenos fundamentos defensivos, que trabaja duro y que a ese lado del campo es bastante competente, a menos que su rival sea enorme para su posición. Y a nivel ofensivo, bueno, es un base competente que hace un poco lo que puede, no es un buen tirador de 3, es lo que más le perjudica, pero con su capacidad al final de no perder muchos balones y de defender a un nivel adecuado, se ha ganado un poco la confianza de Jason Kidd y puede que poco a poco acabe jugando todavía más. Y la última mención honorífica, luego pasaremos a hablar en profundidad de los stats de los siguientes jugadores, es Moses Brown de los Clippers, porque es el jugador en contrato dual más necesario prácticamente hasta que lleguemos al final de esta lista, porque los Clippers no tienen otro pivot aparte de Ivica Zubac, y Moses Brown es un jugador de 2,20 metros de altura que está siendo competente a nivel defensivo y que les está aportando con estabilidad unos 8 o 9 minutos de juego, de eso, tamaño, rebote, un poco de intimidación, y eso, en los Clippers está siendo bastante necesario porque a veces hace falta mantener un jugador grande en el campo, no todo puede ser jugar small ball y Ivica Zubac no puede jugar todo el partido. Pasamos ahora a hablar de jugadores que están jugando ya más de 10 minutos por partido y para mí el que menos impacto está teniendo, pero que sigue siendo una revelación, es Eugene Omoyiri, un jugador que el año pasado estaba con los Dallas Mavericks, ahora está en contrato dual con los Oklahoma City Thunder, y que es uno de esos jugadores de ala que no son capaces de tirar de 3, pero gracias a su intensidad defensiva y su tamaño se ganan un hueco. Y es que Omoyiri mide 2,1 metros, tiene una envergadura de 2,16, pesa 110 kilos, o sea que es más un ala pivot pequeño que un alero con esa altura, pero se mueve bien, es sólido a nivel defensivo y en ataque aporta poco, pero hace lo que puede. Está ahora mismo promediando 12 minutos de juego por partido, 5 puntos, 2 rebotes, 0,6 asistencias y 0,7 robos, con un 48% de acierto en sus tiros de campo y un 28% desde 3. Si no consigue mejorar su consistencia desde 3, lo va a tener difícil para ganarse un hueco en la NBA, pero es uno de esos jugadores muy fuertes con versatilidad posicional que gustan cada vez más en la liga, por lo que tal vez haya un camino para Omoyiri. Y precisamente vamos a seguir con otro jugador del mismo estilo, un jugador muy corpulento y muy fuerte, aunque no muy alto para su posición, que está ahora mismo jugando con los Orlando Magic, que por cierto utilizan bastante a sus dos jugadores en contrato dual, y ese es Admiral Schofield, alguien que ya lleva bastante tiempo saltando de un lado a otro en la NBA, fue un pick de segunda ronda en su momento, tuvo varias oportunidades en diferentes equipos y creo que en Orlando podría haber encontrado su hogar. Schofield tiene 25 años de edad, es un jugador de 1,96 m y 109 kilos de peso con una envergadura de 2,08 que juega de
escolta alero a la pivot small ball center, que ahora mismo está aportando 13 minutos de juego por partido, 5 puntos, 2 rebotes, casi una asistencia, 2,2 triples intentados y un 33% desde 3 con un 48% de acierto en sus tiros de campo. Es otro de esos jugadores sólidos a nivel defensivo que trabajan muy duro, que ponen buenos bloqueos también y que incluso puede hacer alguna cosilla con el balón en las manos, aunque obviamente muy limitada. Y precisamente el otro jugador en contrato dual de los Magic también está haciendo bastante bien. Era, al igual que McKinley Wright, el otro jugador que estaba en contrato dual con los Timberwolves la temporada pasada, cambió de equipo y le está yendo bastante bien. Y ese es Kevon Harris, que está aportando sobre todo mucha defensa a estos Orlando Magic y es un escolta alero de 1,98 m con una envergadura de 2,12, 97 kilos de peso, otro jugador muy corpulento y fuerte, capaz de aguantar bien el tipo contra jugadores más grandes que él, 25 años de edad y que ahora mismo promedia 12,6 minutos de juego, 3,7 puntos, 2 rebotes, 0,5 asistencias, 1,1 triples intentados y un 39% desde 3. Si fuera capaz de mantener el nivel de acierto aumentando el volumen de tiro, Kevon Harris probablemente se ganaría más minutos en estos Magic y adopta también el 42% de sus tiros de campo. Es un jugador que sobre todo, como decía, trabaja duro, intenta conseguir rebotes ofensivos, en sus minutos limitados defiende con mucha intensidad y aún por encima está metiendo alguno de sus tiros. Vamos ahora a un jugador que está jugando bastante más y que empezó muy bien la temporada, estaría más hacia el final de este vídeo si hubiéramos hecho esto hace un mes, pero la verdad es que con la vuelta de la Melo Ball se ha caído bastante la rotación y ese es Theo Maledon, un jugador que había sido originalmente un pick muy alto de segunda ronda de los OKC Thunder hace un par de años y que fue cortado por falta de espacio en Oklahoma. Bueno, lo cambiaron a Houston y Houston lo cortó, y Maledon es un jugador muy joven, solo 21 años de edad, es el más joven de toda esta lista, todavía está buscando su hueco en la liga y tiene talento. No es un grandísimo defensor, no es un gran atleta tampoco, pero me parece bastante seguro con el balón en las manos, reparte bien juego, su tiro viene y va, pero creo que puede ser un buen tirador a largo plazo. Y empezó la temporada muy bien con los Hornets, ahora enfriado, pero está promediando aún así 16 minutos de juego por partido, 5,5 puntos, 2,4 rebotes y 2,5 asistencias por partido, 1,8 triples intentados y un 32% desde 3, no está bien, pero tampoco está fatal, y un 41% de acierto en sus tiros de campo. Si Maledon fuera un mejor defensor, probablemente estaría muy estabilizado en la rotación de Charlotte. Ahora sus minutos vienen y van y partidos que no juega, pero los flashes que demostró la primera mitad de la temporada, sobre todo, creo que son suficientes para justificar como mínimo que se quede en el equipo hasta el final de año y que lo prueben el año que viene, ya sean los Hornets o otro equipo. Y vamos ahora a hablar del jugador que más se está notando de entre todos los mencionados en esta lista. Su eficiencia no es excelente tampoco, aunque está teniendo sus flashes y sobre todo tiene partidos en los que explota y realmente anota un nivel muy alto. Y ese es Dwayne Washington Jr. de los Phoenix Suns, que está teniendo muchas oportunidades porque en Phoenix está lesionado todo el equipo básicamente. Han tenido partidos sin Devin Booker, sin Chris Paul, sin Landry Shamet, sin nadie que sepa botar el balón. Y ahí entra Dwayne Washington Jr., que el año pasado estaba en los Indiana Pacers y se acabó ganando un contrato regular. Simplemente Indiana lo acabó cortando porque estaban haciendo hueco para pagarle a Ayton y luego no consiguieron a Ayton. Y Washington acabó en contrato dual en Phoenix y es eso, es un jugador con mucho talento ofensivo que en defensa deja un poco que desear y que de momento no está siendo muy eficiente, pero es joven, tiene potencial y podría llegar a ser un jugador interesante de rotación en un equipo NBA como anotador desde el banquillo. Y es que ahora mismo con sus 22 años de edad es un base de 1,90 m con una envergadura de 2,02 que promedia 13 minutos de juego por partido, 8,3 puntos, 1,1 rebotes y 2 asistencias con 3,8 triples intentados y un 36% desde 3, o sea que tira de 3 con un volumen muy considerable para sus minutos de juego y anota el 36% de sus triples y algunos de estos se los crea él mismo, así que realmente es un tirador bastante competente y con muy buena pinta, pero también está anotando el 38% de sus tiros de campo, o sea que aparte de sus triples en general Dwayne Washington poco más aporta, pero sigue siendo un jugador en contrato dual para un equipo en Phoenix muy falto de jugadores a día de hoy, capaz de meter la pelota a través del aro y eso es bastante útil para ellos, así que lo ponemos bastante arriba en esta lista. Vamos ahora con un par de jugadores que aportan menos a nivel ofensivo probablemente, pero que son muy completos, y el primero es una nueva adquisición de los Miami Heat, por supuesto. ¿Quién va a conseguir buenos jugadores no drafteados en contrato dual? Miami, se les da muy bien esto. Y ese es Jamal Cain, que me está gustando mucho, es un alero de 2,01 muy intenso a nivel defensivo, que se empareja con buenos jugadores de los rivales y hace una labor bastante adecuada. Tiene 23 años de edad y tiene que mejorar a nivel ofensivo, sobre todo como tirador de 3, pero corta canasta con intensidad, pelea los rebotes, defiende a buen nivel y aporta profundidad a un equipo en los Miami Heat muy falto de profundidad, por lo que puede que haya sido un robazo de los Miami Heat como jugador en contrato dual, y es que Jamal Cain ahora mismo les aporta 12,5 minutos de juego, 4,7 puntos, 2,5 rebotes, 0,7 asistencias y 0,5 robos por partido, un 54% de acierto en sus tiros de campo y un muy pobre 25% desde 3 en muy poco volumen, apenas tira de 3 porque no las mete. Pero al final, un jugador con este tamaño, esta capacidad de defender y de moverse y de defender múltiples posiciones, y que en ataque como mínimo aporta cortes a canasta, intensidad, rebote ofensivo
y con suerte mejorará desde 3, es un proyecto muy interesante. Y luego tenemos a otro jugador que también los Miami Heat han necesitado porque no tenía una alternativa, porque el equipo está muy limitado de jugadores grandes y les ha salido muy bien, y ese es Orlando Robinson, un jugador que a mí este año me parecía un candidato a ser seleccionado incluso bastante arriba en la segunda ronda del draft y desapareció totalmente del mapa, nadie lo seleccionó. Era un jugador no drafeado que jugó en el equipo de Summer League de los Miami Heat, lo acabaron atando con ese contrato dual después de al principio dejarlo suelto porque estaban pensando en otros jugadores, y desde que forma parte de los Miami Heat está aportando bastante y formando parte bastante estable de la rotación. Y es que Orlando Robinson es un center de 2'13 de altura, 2'24 de envergadura, 22 años de edad, 106 kilos de peso, al que le falta capacidad atlética, no es una bestia tampoco físicamente ni mucho menos, pero tiene tamaño, rebotea y sobre todo es muy inteligente en su toma de decisiones cerca del aro, es alguien capaz de finalizar con mucho acierto y un jugador que no comete muchos errores en estos Miami Heat, y actualmente les está aportando 15 minutos de juego, 5 puntos con 4,3 rebotes, una asistencia por partido que no está nada mal para un jugador de su tamaño y jugando los minutos que está jugando, 0,6 robos y 0,4 tapones por partido y un 57% de acierto en sus tiros de campo. Como tercer pívot de la rotación, sobre todo teniendo en cuenta la ausencia de Umer Jurseven, Orlando Robinson está siendo útil. Y vamos ahora con un jugador que para mí sigue sin tener sentido que no juegue más y que no forme parte del equipo un contrato regular, pero creo que lo acabarán atando. Y este es Charles Bassey, un jugador que para mí era un candidato muy firme a ser seleccionado incluso al final de la primera ronda el año pasado. A mí me gustaba más que Day'Ron Sharpe, por ejemplo, y formó parte de los Philadelphia 76ers después de ser drafteado con el pick 58 o algo así, pero este verano lo acabaron cortando, se fue a los San Antonio Spurs con un contrato dual, y en los partidos que ha jugado ha tenido unas actuaciones bastante impresionantes, muy completas, repartiendo incluso juego. Y es que Bassey es un pivot de 2'11 de altura y 2'18 de envergadura con mucho instinto como taponador, 22 años de edad, y que cuando ve el campo produce. Estamos hablando de alguien que promedia ahora mismo 13,6 minutos de juego, 4,7 puntos, 5,2 rebotes, 1,8 rebotes ofensivos, 1,2 asistencias con 0,9 tapones por partido y un 67% de acierto en sus tiros de campo. Es uno de esos centers tradicionales capaces de defender, de operar en el pick and roll, de finalizar cerca del aro, muy buen intimidador y que además tiene algo de capacidad de pase, y es un pivot muy completo que creo que debería formar parte de los planes a largo plazo de los San Antonio Spurs, porque con su edad, con su tamaño, su instinto defensivo y su capacidad de ser eficiente cerca del aro, es alguien bastante interesante. Vamos ahora con uno de los jugadores más potentes probablemente de esta lista a nivel de impacto en el campo, un equipo que hace lo que puede por competir, aunque ahora mismo están desinflándose mucho. Y ese es el otro jugador en contrato dual de los Phoenix Suns, que están necesitando mucho a los dos. Is Wainwright, un jugador muy veterano, el mayor de todos los de esta lista de jugadores en contrato dual, tiene 28 años de edad. Otro jugador súper corpulento, mide 1,98, tiene una envergadura espectacular de 2,17 y pesa 113 kilos. Y Wainwright lo que es un jugador de ala, ya sea alero o sobre todo ala pivot, bueno a nivel defensivo, capaz de utilizar su tamaño con mucha eficacia, realmente fuerte y capaz de emparejarse con jugadores mucho más grandes gracias a su volumen de masa física básicamente, y alguien que a nivel ofensivo es bastante limitado, pero esta temporada lo que ha conseguido es de verdad mejorar su consistencia desde 3 y volverse un buen triplista. Y mientras sea capaz de aportar triples desde la esquina y defensa en el otro lado, es un jugador 3&D aportando 14,5 minutos de juego para Phoenix, que está cobrando nada, un contrato dual, y que creo que se va a ganar un contrato regular. Como decía, en unos 14 minutos de juego está anotando 3,7 puntos y consiguiendo 2,1 rebotes, mientras que reparte casi una asistencia por partido. Tira 2,4 triples, anota el 37% de ellos y el 39% de sus tiros de campo. No le pidas a Wainwright que haga mucho más aparte de tirar de 3 a nivel ofensivo, pero si es capaz de mantenerse en el campo a nivel defensivo, y lo es, y mete sus triples desde la esquina, es un jugador útil para cualquier equipo. Y ya quedan solo 3 jugadores, y entre estos 3 jugadores, 2 forman parte del mismo equipo que de verdad está necesitando a sus jugadores en contrato dual aún más que Phoenix, y el primero de ellos es Ty Jerome de los Golden State Warriors. Estamos hablando de un jugador que fue originalmente un pick de primera ronda, o sea que se esperaba mucho más de él y acabó decepcionando mucho, formó parte de los Suns, luego de los Thunder, acabó siendo cortado, y este año en su cuarta temporada en la NBA, los Warriors le ofrecieron un contrato dual y les está aportando mucho. ¿Por qué? Básicamente porque Ty Jerome es un muy mal defensor, pero un jugador con realmente mucho talento ofensivo, capaz de crear sus propios tiros, con buen floater, buen tiro de 3, capaz de repartir juego, no pierde muchos balones. Es un jugador realmente completo que a día de hoy parece más que alguien en contrato dual. A la hora de la verdad,
Probablemente en un partido de playoffs no pueda jugar porque es muy vulnerable a nivel defensivo, pero Ty Jerome es un base de 1,96 m con una envergadura muy pobre de 1,93 m y 25 años de edad que está aportando en un equipo que ahora mismo está en rango de playoffs en los Golden State Warriors, unos antiguos campeones y un equipo con aspiraciones este año también. 18 minutos de juego, 7,2 puntos por partido, 2,3 asistencias con solo 0,7 pérdidas, 2,2 triples intentados, un 50% de acierto en sus tiros de campo y un 38% desde 3. Lo dicho, es un jugador capaz de anotar con eficiencia, que comete pocos errores y que a nivel ofensivo tiene un impacto realmente positivo. El problema es el otro lado del campo. Y después de hablar de Ty Jerome, vamos a hablar de alguien que aporta muchísimo más a nivel defensivo y que está siendo completo también a nivel ofensivo. Y ese es Jordan Goodwin de los Washington Wizards, un jugador que estaba el año pasado ya en contrato dual en Washington, pero apenas jugó. Y este año, al principio de la temporada, debido a la lesión de Delon Wright, le dieron minutos y menudos minutazos les aportó. Jordan Goodwin es un base no muy grande, pero muy sólido a nivel defensivo, con brazos muy largos y que en ataque comete pocos errores, está siendo eficiente, mete sus pocos tiros y en general es un jugador bien redondeado que aporta a los dos lados del campo y que ahora está viendo su rol reducido por la vuelta de Delon Wright, que es un poco una versión similar a Jordan Goodwin, con menos tiro de 3 pero más completo en otros aspectos. Pero estamos hablando de un jugador de 24 años de edad en contrato dual que creo que se merece formar parte de la rotación de los Washington Wizards y de muchos equipos de la NBA. Está aportándoles 19 minutos de juego, casi 7 puntos y 3,5 rebotes con 2,8 asistencias por partido, 1,7 triples intentados y un 42% desde 3 y un 48% de acierto de sus tiros de campo. A nivel ofensivo no busca sus tiros, no es un jugador de demasiado volumen, pero es capaz de, en fragmentos limitados, aportar algo en ataque y en defensa de verdad es uno de esos jugadores muy molesto, que trabaja duro y que aporta mucho también. Y vamos ahora con el que para mí es claramente el mejor jugador en contrato dual de esta temporada, un jugador que tiene que pasar a formar parte de un contrato regular porque su equipo tiene aspiraciones de campeonato y lo necesitan en la rotación para playoffs también, porque es que está siendo clave para ellos. Y ese es Anthony Lamb de los Golden State Warriors, que al igual que Ty Jerome les está aportando casi 20 minutos de juego por partido, cobrando nada. Está en contrato dual, no cuenta contra el impuesto de lujo para un equipo al que eso le afecta mucho. Y supongo que lo alargarán lo máximo posible en esta situación para ahorrar dinero, pero en algún momento le van a tener que pagar más. Porque Lamb es un jugador de ala con una altura de 1,98 m y una envergadura de 2,11, 102 kilos de peso, 24 años de edad, ya bastante experimentado, que ha encontrado su ritmo totalmente este año y está aportando en Golden State 19,6 minutos de juego por partido, 7,2 puntos, 3,3 rebotes, 1,7 asistencias por partido, 3,5 triples intentados, un 39% de acierto desde 3 y un 49% en tiros de campo. Y en defensa es sólido, competente, tiene un buen tamaño, es fuerte, puede defender más o menos en ambas posiciones de ala y en alguna ocasión, si está emparejado con un center no espectacular, no es un desastre tampoco, con lo que es un jugador completo que les da versatilidad y que en ataque aún por encima mete sus tiros y aporta un poquillo extra, y eso hace que Anthony Lamb sea un jugador de la NBA, no un jugador en contrato dual en absoluto, y uno bastante decente, la verdad. Y nada, con esto hemos finalizado esta lista. Sé que este vídeo es muy de nicho, a muchos no os interesará, ¿no? Pero también sé que a algunos os encanta hablar de cosas de las que no se habla tanto, y tenía ganas de destacar a esos jugadores en contrato dual que están siendo jugadores de la NBA. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.